Ahora sí. Dios le bendiga. Mi nombre es Francisco Mercedes. Hoy vuelvo con una de las lecciones del material que hemos preparado para la escuela de adolescente y preadolescente. Hoy con un tema, quizás de los temas que suelen suceder en la comunidad de una iglesia. Es normal lo que vamos a ver y aunque no tenemos una receta para eh, que aporte un resultado fiable, vamos a debatir un poco este tema y vamos a quizás reflexionar un poco. El tema de hoy dice, mis hijos no quieren ir a la iglesia. Soy un líder de la iglesia y mis hijos nacieron y crecieron en la iglesia. No quieren venir a ella. No sé qué hacer. Me pregunto si ustedes pudieran preguntarles a mis hijos cuál es la razón por la cual ellos no quieren ser cristianos. Como esto es una dinámica, como esto es un material que fue preparado para adolescentes, obviamente utilizamos algún tipo de estrategia para crear un aspecto de curiosidad en el lector. Aquí dice, uh, y presentan la primera exposición de la primera hija, utilizando siempre nombres joquiales, jocosos. Yo soy exportavederona Riché. Mi padre es muy aburrido en la iglesia. Siempre dice y hace lo mismo. Además, me gusta un chico en la escuela. Él no es cristiano. Antes solía participar en la iglesia. Me gustaba cantar y algunas actividades de ella. Pero he perdido el interés. Además, no entiendo por qué debo de congregarme. El segundo hijo de este líder dice, yo soy Bibi Rudolfo Richet. Mi excusa para no ir a la iglesia es la siguiente. He escuchado a mi padre hablar mentira. Él no es tan cristiano como ustedes piensan. Él casi nunca ora y muy pocas veces estudia la Biblia, al menos que le toque dar un mensaje. A veces lo escucho pelear con mi madre y creo que le ha pegado en algún momento, creo que le ha pegado en algún momento de discusión. Es por esta razón que ya no creo en Dios y no quiero ir a la iglesia. Este es un escenario que hemos utilizado y es un escenario que se pudiera presentar en muchas familias de la iglesia. Eh, no hablamos de la mayoría, hablamos de una minoría por poner un contexto de por ciento, de porcentaje, pero sí suele suceder, primero en el primer caso, que una joven cristiana, niña, femenina, le empiece a gustar eh, o le empiece a atraer cosas del entorno, de fuera de la iglesia. Esta niña, la primera hija, dice que le gustaba participar en la iglesia, le gustaba cantar y algunas actividades de ella, pero ha perdido el interés. Además, no entiende por qué debe de congregarse. Todo esto es motivado por la primera parte, porque le gusta a un chico, porque al enamorarse de un chico que no es cristiano, empieza a observar cosas que no son de la iglesia, empieza a ver cosas que le empiezan a llamar la atención, empieza a darle preferencia a cosas que no conoce o que quiere probar o que quiere experimentar o que ha ido o que quizás a través de este chico ha ido conociendo, ha ido probando, experimentando. Es un tema bien complejo para fines de los padres poder dirigir y ayudar a sus hijos en esta etapa. La adolescencia es muy difícil. Yo soy testigo de eso. La adolescencia es una etapa sumamente difícil y para los padres, para los que son padres, debe de ser mucho más difícil aún. También hablar de que la iglesia tiene que tener una estructura que aporte en relación a los ministerios de adolescentes, a los pastores de adolescentes, deben de tener herramientas y mantener una dinámica de actividad dentro de la iglesia que pueda ofertarle, que pueda ayudarle a estos adolescentes, que pueda mantenerlo eh, consciente de la búsqueda de Dios. También aquí hay un poco de falta de conocimiento, porque a los hijos se les debe de enseñar la importancia de por qué no congregar, por qué congregarse, por qué venimos a la iglesia, por qué hacemos lo que hacemos, por qué oramos, por qué ayunamos. O sea, se le debe de concientizar en esa dirección. Esportevederona, y hasta a mí me da brega pronunciarlo, eh,
tiene una rebeldía por desconocimiento y por enamoramiento. Sin embargo, el caso de Bibi Rudolfo Riché, son hermanos, hijos del mismo líder, tiene una excusa diferente, porque él no quiere ir a la iglesia, porque ha escuchado a su padre hablar mentira. Ah, y uso esta figura porque los varones, sus padres o su papá, es como el modelo a seguir, es como su héroe. Fíjate, él lo acusa directamente. He escuchado a mi padre hablar mentira. Él no es tan cristiano como ustedes piensan. Él casi nunca ora y muy pocas veces estudia, al menos que le toque dar un mensaje. Oiga las observaciones que está haciendo Bibi Rudolfo. Bibi Rudolfo está diciendo, mi papá no es tan cristiano como ustedes creen. Y cuando un niño que su papá es su héroe, su papá empieza a decepcionarlo, empieza a, a crear un espectro de tantas dudas y tantos cuestionamientos, porque evidentemente eh, los hijos creen todo lo que los padres le dicen pero lo ven, lo observan. Y cuando un papá le está diciendo la mentira es malo y él ve que miente, o cuando un papá le dice tú tienes que orar y él ve que su padre no está orando, o que él le dice tú tienes que estudiar la palabra, la Biblia es buena, pero él ve que su padre nada más toma la Biblia cuando va a preparar un mensaje o cuando le toca participar, entonces él está viendo una cosa y le están diciendo otra, y él es un niño. Procesar eso lleva a entender que lo que se está haciendo sin ninguna razón y que no es verdad lo que se dice. Y entonces aquí se empieza a dudar de la existencia de Dios. A veces lo escucho pelear con mi madre y creo que le ha pegado en algún momento de discusión. Esto es muy grave. ¿Por qué? Porque los padres son el ejemplo. Y para un niño la madre, el padre es el héroe, pero la madre es su amor eterno. La madre es lo más bonito. La madre es eh, un amor de siempre. Entonces él está viendo que su padre no solo está haciendo feedback con el tema de la iglesia y de las cosas que él dice que haga, pero él no hace. Dice que es buena, pero él no la practica. Entonces él está teniendo también discusiones con su esposa, que se están dando cuenta los hijos. Y los hijos no solo se están dando cuenta de la discusión, sino que la discusión se ha ido a un tono donde posiblemente ha visto golpe y falta, perdón, ha sucedido golpe y falta de respeto, y eso lesiona definitivamente al niño. Todo lo que se vive en un escenario familiar, todo lo que se vive en una casa, el niño es protagonista y es resultado de eso. Si en una casa hay amor, el niño va a ser un ser de amor, pero si en una casa hay contienda, hay problemas, hay pleitos, también el niño va a ser y a reproducir eso. Estudiemos algunos versículos sobre este tema para poder un poco reflexionar. Hebreos 10:25 dice de la manera siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos no está diciendo no dejemos de congregarnos, porque ya en aquel tiempo había un grupo de personas que estaban dejando de congregar. Mire, algunos tienen por costumbre dejar de congregarnos. ¿Y para qué nos congregamos? Para exhortarnos, para fomentarnos, para ayudarnos, para apoyarnos. Y tanto más cuando veas o cuando ves que el día se acerca. No solo nos eh, congregarnos para adorar, cantar bien, adorar, orar, no, también para sustentarnos y fortalecernos en la fe, ayudarnos y apoyarnos en todas las cosas, y también estar apercibido, estar informado de que las profecías se están cumpliendo y que el día del Señor se acerca. Vámonos a la siguiente cita, Juan 15:16. No me elegiste vosotros a mí, dice Jesús, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Note, no fuimos nosotros que elegimos a Dios, fue Dios que nos escogió, fue Dios que
nos invitó a ser partícipe de su mesa. Fue el Señor el que murió por nosotros. Fue el Señor el que hizo todas las cosas para que nosotros pudiéramos simplemente recibirla y disfrutar de ella. Ahora bien, os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. ¿Qué fruto vamos a llevar? El fruto del Espíritu Santo. Amor, paz, gozo, benignidad. Todo el que nace de Dios tiene que tener este fruto en él y que permanezca, dice la palabra. Y vuestro fruto permanezca. No es solo dar amor en un momento, es constante, es siempre. Por eso el ejemplo de un padre que está diciendo una cosa y está haciendo otra no es un buen ejemplo. Tú tienes que ser, vuestro fruto debe de ser permanente, debe de mantenerse. Si yo digo que amo, yo tengo que amar. Si yo digo que la oración es buena, yo tengo que orar. Si yo digo que la lectura de la palabra es importante, yo tengo que darle ese valor. Cuando mis hijos ven que lo que yo predico lo vivo, que lo que yo digo que es bueno lo hago, que lo que yo mando a hacer soy ejemplo vivo de eso, entonces mis hijos son fortalecidos en la fe por el ejemplo que yo le doy. En este sentido, es importante dar buen ejemplo y es difícil, tal vez usted me pudiera decir, Fran, es difícil mantener eh, una posición de ejemplo en mi casa si tú no eres en tu casa lo que dice la Biblia que eres, entonces tienes problemas y vas a tener problemas para poder subir al cielo. Esto es muy importante. Primera de Corintios 1:10, Primera de Corintios capítulo 1, versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que que habléis todo una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. La primera unidad de dos personas se hace en el lecho matrimonial. Esta es la primera unidad, la familia. Y toda familia que es creyente, que es nacida de Dios y que expresa a Cristo, ¿verdad? Tiene que hablar una misma cosa, tiene que caminar una misma cosa, tiene que ser ejemplo del amor de Dios, tiene que caminar con Dios. No puede existir una persona, no puede haber una persona eh, que diga una cosa y que haga otra. En una pareja no puede uno jalar hacia un lado y el otro jalar hacia el otro lado. Tiene que haber una unidad. Por eso os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones. La división es de Satanás. Que en vosotros se mantenga el mismo amor, la misma comunión, la misma voluntad, el mismo deseo de encaminar o conocer a Cristo, perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Muy interesante esto de Corintios. Efesios, sin embargo, Efesios 6:4 dice de la manera siguiente: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo no he tenido la experiencia de tener un hijo mío propio. Lo que sí entiendo es que a veces eh, la paternidad se hace un poco difícil por el tema del tiempo y el tema de la labor y de las tantas ocupaciones que pueden tener los padres. En este sentido, siempre he visto que los padres llegan a su casa muchas veces cansados, agobiados de tanto trabajo, muy maltratados, muy complicado, pero no tienen tiempo para vuestros hijos. Entonces muchas veces esto causa una fricción. Muchas veces eh, se conforman porque el niño está ahí, aparentemente está bien, comió, fue a la escuela, hizo sus deberes y como aparentemente el niño está bien, quizás lo encontramos jugando con videojuegos, quizás haciendo tarea. eh, entonces nosotros, los padres, no le prestan atención,
no pasan tiempo con ellos y esto causa ira, esto causa enojo. Muchas veces los niños toman ese tiempo porque llegó papá, quiero jugar, quiero hablar, y muchas veces no se toma este tiempo. Y esto empieza a hacer fricción. Y más cuando una persona, entonces en la iglesia, el niño ve que su padre es muy juguetón, muy conversador, muy amoroso con todos los hermanos. Y él como hijo, cuando quiere a su papá, no lo tiene o no tiene el espacio porque su papá termina cansado, termina agotado, o porque su papá presenta una imagen en la iglesia y en la casa es otra imagen. Entonces vosotros los padres no provoquéis a vuestros hijos, sino criarlo en disciplina y amonestación para el Señor, como al Señor. Romanos 10, versículos 14 y 15 nos trae otro texto y estamos reflexionando sobre el contexto de por qué mis hijos, y esta es la pregunta, por qué mis hijos no van a la iglesia, por qué mis hijos no quieren ir a la iglesia. Romanos 10, 14 y 15 dice, ¿cómo pues invocaré a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicaréis si no fuera enviado? ¿Cómo está escrito? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva. ¿Cómo pues invocaréis a aquel en el cual no han creído? Y aquí yo le pudiera preguntar al texto utilizando el ejemplo y poniéndome de parte de los niños, de los adolescentes, ¿y cómo yo le voy a creer si yo estoy viendo en mi casa otra cosa? ¿Cómo creeré en aquel a quien no he oído porque mi papá solo toma su Biblia para estudiar un mensaje que él da en la iglesia, pero él no se toma el tiempo para enseñarme a mí la Biblia, para fortalecerme, ayudarme y hacer estudio bíblico con nosotros? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Muchas veces hay personas que prefieren hacer el trabajo fuera de su casa. Incluso hay personas que son muy serviciales en sus trabajos, en su casa, con los amigos, pero, perdón, en la iglesia, en el trabajo y fuera de su casa, pero en su casa no son serviciales, en su casa no son amorosos, en su casa no tienen el tiempo para enseñar a su esposa o a sus hijos. ¿Cómo puedo creer? Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Ah, hay una frase de un sacerdote católico que dice, predicad en todo tiempo, si es necesario, utiliza las palabras. A veces se cree que predicar es solo subirte en un púlpito, en un altar y decir, yo estoy predicando aquí y muestro la gloria del Señor. Pero el mensaje más poderoso es un mensaje de ejemplo. El mensaje más poderoso es el mensaje cuando una persona camina con Cristo y hace las cosas bien para el Señor. El mensaje más poderoso es cuando una persona obra conforme al mensaje de Cristo Jesús. Da ejemplo de amor, da ejemplo de paz, da ejemplo de mansedumbre, da ejemplo de fe, da ejemplo de misericordia, es benevolente, es íntegro, habla la verdad, no hay reprensión en él. Cuando una persona camina con eso, de hecho, muchas personas cuando observan a una persona moralmente correcta, le preguntan, ¿tú eres cristiano? ¿Por qué? Porque asocian su comportamiento con su fe. Y esto es muy importante, que tu comportamiento dentro de tu casa, dentro de tu familia, dentro de tu entorno, sea un mensaje vivo de la palabra de Dios, sea un mensaje vivo de Dios mismo. Vámonos a la última cita, Deuteronomio 5:9, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta palabra que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y la repetirás a tus hijos y hablará de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las
atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y le escribirá en los postes de tu casa y en tu puerta. ¿Qué está diciendo? Y esto apelamos aquí a la ley de Moisés, porque Jehová Dios hablando le dice, tú tú me amarás a mí con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda fuerza. Y estas palabras yo te mando hoy que estarán en tu corazón, pero no solo en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ella estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes, tú vas a hablar el consejo de Dios. ¿Cómo lo hablarás? ¿Lo hablarás verbalmente o lo dirás expresivamente? No, lo hablarás con ejemplo, con acciones, con comportamiento, con actitudes, porque todo lo que tú vas a hacer va a predicar la palabra de Dios. Por eso dice, y la atará como una señal en tu mano, y eso habla de labor, y estará como frontales entre tus ojos, o sea, la vas a tener arriba. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú emprendas, todo lo que tú organices, todo lo que tú inicies, toda acción tiene que ir encaminada a enseñar la palabra de Dios de ejemplo, de hecho, no solo de oído, no solo de palabras, sino por acción. Y esto no es opcional, esto no es si tú estás cansado, si tú no estás cansado, si tú tienes tiempo, si te fue bien en el día. Esto es el mandato de Jehová Dios y por eso utilizo el tiempo donde Jehová Dios llamó a Moisés y le dio la ley. Le digo, esta es la ley, esto es lo que yo quiero que el pueblo cumpla. Y todo el que cree en Dios tiene que cumplir. Entonces vamos a debatir un poco. Escuchando los dos ejemplos de los niños, ¿quién tiene la razón? Tiene la razón eh, esta exportavedona por no querer ir a la iglesia, por enamorarse y querer salir de la iglesia. O tiene la razón Vivi Rudolfo porque ve a su padre cometer agresión hacia su madre y no cumple con el mandato del Señor. O tiene razón el líder de la iglesia, el padre de la iglesia, aún cometiendo esos errores. Él tiene razón. Definitivamente, en esta clase no se trata de razones, sino se trata de que Dios es, tanto ama al padre, a la madre, como también a los hijos, y que debemos de tratar de buscarle, debemos de tratar de ser ejemplo, debemos de tratar de cumplir con el mandato del Señor. Eh, no hay razones para nadie, porque Dios es el que lo hizo todo y Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos buscó, Él fue el que dijo, yo le amo y por Él voy a morir. Entonces, frente a Dios, ninguno tenemos razón. Las razones son para los humanos y pudiéramos decir, yo no creo en Dios porque mis padres no realmente no caminan conforme al mandato de Dios. Sí, pero frente a Dios eso no es excusa, porque ya Dios te dio una mente, te dio sabiduría y te dio el buen consejo de su palabra para que lo cumplas. ¿Por qué dejarías a Jesús y a su iglesia? Esta es una segunda pregunta de reflexión. ¿Y existe algo por la cual una persona pueda dejar a Jesús? Pueda dejar a su iglesia. Y cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando de una congregación X, estamos hablando del cumplimiento del mandato de Dios. Y quiero circunscribirme en eso. Amar a Jesús y cumplir con su mandato, con su palabra, con lo que Él nos demanda, existirá una razón por la cual yo pueda decir voy a dejar a Jesús. Existirá una excusa sustentable que Dios nos justifique, pueda decir, no, considero que tienes una buena excusa. Pienso que no. ¿Sabes por qué la iglesia hace las actividades que realizas? Y en este punto es importante, hermano, que usted entienda que cuando nos reunimos a congregarnos en una iglesia, lo hacemos primero para dar gracias a Dios por la oportunidad que nos permite. De que aunque en otras naciones hay persecución, nosotros no hemos podido reunir en un consejo para adorar al Señor, para dar gloria a Él, para dar paz a Él, para fortalecernos como hermanos, para hablar de la esperanza de la venida de Cristo, para
mantenernos edificados en el amor, en la palabra de Dios, en su voluntad. Por eso hacemos lo que hacemos, las tantas actividades que hacemos. En otros países no tienen tal vez la oportunidad que nosotros tenemos de podernos reunir abiertamente y proclamar el nombre de Cristo Jesús. Es muy importante entender y aprovechar este tiempo que tenemos en esta iglesia. Considera que si tu padre tiene falla como cristiano es una excusa para dejar la iglesia. Todos los seres humanos tenemos falla. Todos los seres humanos tenemos errores. Todos los seres humanos tenemos complicaciones. Pero eso frente a Dios no es una excusa. Porque Dios ha sido perfecto, ha sido amoroso, ha sido misericordioso, ha expuesto su gracia sobre nosotros. Y a pesar de que nosotros fallamos, abogado tenemos para con Dios. Y si nuestros padres fallan, nosotros tenemos abiertamente acceso al Padre Celestial, que no nos va a fallar, que no va a cometer errores, que nos va a amar siempre y que va a mantener su misericordia y su gracia siempre. La segunda pregunta es una pregunta más orientada a los adolescentes. ¿Crees que la iglesia es aburrida? El que, el que no encuentra la iglesia, el que no ve lo importante que es la iglesia, el que no ve lo necesario que es la iglesia, debe de, dentro del aspecto de pedirle a Dios, debe de pedirle a Dios discernimiento. Porque la iglesia no es aburrida. Confortarnos, ayudarnos los unos a los otros, podernos ver, reírnos, ver los niños que nacen, que van creciendo, que se van desarrollando, ver a aquel hermano que llegó con muchas situaciones y hoy tú lo ves vestido bien hermoso, bien elegante, sano, limpio, sin vicio, sin mancha. Eso debe de provocar en un creyente gozo, paz y alegría y mucha felicidad, porque es la esperanza de que Dios está en medio de nosotros haciendo su obra, cumpliendo su proyecto, cumpliendo el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dice aquí, es una buena excusa la de Bibi Rudolfo. Acuérdense que Bibi Rudolfo es el hijo que decía, mi padre no es tan cristiano, mi padre no ora, mi padre no lee la palabra a menos que no vaya a predicar, mi padre discute con mi madre y creo que le ha pegado. ¿Es una buena excusa? Yo considero que no. Considero que, y es importante que si usted está viviendo esta situación o si su hijo está viviendo esta situación, busque consejo. Bibi Rudolfo lo que tiene es que apersonarse a alguien de confianza, a un anciano de la iglesia, a un pastor de la iglesia, con la madurez suficiente para orientarlo y para que él le pueda ayudar a cómo entender esta situación que se está presentando en su casa. Hacer programas de oración, lectura de la palabra y enseñanza de la dirección que debemos de tener como cristianos. Esta pregunta es más confrontativa y dice, ¿por qué crees en Dios? Y es muy fácil escribirla, pero responderla es más complicada. Creo en Dios porque lo he conocido, lo he visto obrar a mi favor, he caminado con Él, he visto su misericordia. No he sido perfecto en mi camino, de hecho no lo soy. No soy perfecto, pero yo he visto a un Dios perfecto, un Dios que es misericordioso, un Dios que cuando tú clamas a Él, obra, un Dios que te ama, un Dios que no anda acusándote, sino más bien recibiéndote para que tú vengas con tu carga, tú vengas con tus pecados, tú vengas con tus fallas y la deposites en Él y Él te concede perdón. Existe eh, más de ahí, sí, cada quien vivirá su experiencia. Pero yo creo en Dios porque Dios ha sido demasiado bueno para conmigo. Los padres son los responsables de instruir al niño en los caminos del Señor. Ser un buen ejemplo de la palabra de Dios, enseñarle sobre el amor de Dios y criarlo en un mundo lleno de amor y de oportunidades. A veces la realidad en los hogares cristianos no es como Dios y su voluntad quisiera. Escuchen esto. A veces la realidad en los
propios hogares cristianos no es como Dios y su voluntad quisiera. El mundo está perdido y los hombres muchas veces, incluso en la iglesia, cometen errores. Pero eso no significa que Dios o la iglesia sean malos, ni mucho menos que tus padres sean malos. Lo único que significa es que el mundo caído necesita más de Dios, de su amor, de su justicia y de su paz. Cuando fallas, los padres terrenales tienen un Padre celestial que nunca falla. Cuando fallan los padres terrenales, tienes un Padre celestial que nunca falla y confía en tu Padre, Dios. Hasta aquí hemos llegado. Ya la próxima clase está por ahí, mírela ahí. Pero considero que es importante entender que no existe excusa para dejar a Dios, que Dios es maravilloso, que Dios no ha amado. Y a pesar de que a tu corta edad o en tu casa, como niño, como adolescente, como joven, te estás dando cuenta de cosas que están sucediendo en tu casa, Dios está ahí, Dios está disponible y Dios quiere conversar y hablar contigo. Te motivo que si has vivido una situación así o si lo estás viviendo y este video te llegó, es porque Dios quiere tener una conversación contigo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y recuerda que Dios siempre está solo disponible en una llamada, en una conversación, disponible para hablar cuando tú gustes, cuando tú quieras. Que Padre eterno te bendiga.